Bienvenidos y bienvenidas a este webinar que organizamos con el fin pues, de acercar al profesorado herramientas que pueden ser de gran utilidad para ser puestas en marcha durante pues, la formación al alumnado. Y de esta manera, pues, bueno, poder trabajar diferentes conceptos ambientales de una forma sencilla y divertida. Antes de dar comienzo, me gustaría recordarles que al final del evento se va a realizar un sorteo, ¿vale? Supongo que ya todos y todas lo conocéis, pero os lo recuerdo, que será un sorteo entre los centros que participen durante el webinar de hoy y que marcaron durante la inscripción en una casilla, marcaron que estarían interesados en recibir un asesoramiento online por parte de la Fundación Global Nature y dentro del proyecto Huertos de Biodiversidad. Entonces, bueno, al final de esto haremos el sorteo en directo y diremos el ganador, ¿vale? Si en el caso de que dijéramos el ganador y no estuviera durante el webinar, pues pasaría al siguiente, ¿vale? Así que bueno, sin más, empezamos. Bueno, Ecoembes viene colaborando con nosotros con el proyecto Huertos de Biodiversidad, del que os hablaremos hoy, y en esta ocasión hemos querido invitar, además, a nuestros huertos participantes, además de nuestros huertos y de nuestro profesorado que forman parte del proyecto de Huertos de Biodiversidad, a los docentes que forman parte de la comunidad de Naturaliza, que es un proyecto de educación ambiental desarrollado por Ecoembes y del cual nos va a hablar brevemente Raquel Marín, coordinadora de Naturaliza, y que nos va a presentar nuevos recursos para fomentar la biodiversidad en vuestros centros. Así que, Raquel, cuando quieras, adelante. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por estar en esta sesión con nosotros, que esperamos que os sea de utilidad. Voy a compartir un momentito pantalla. Me decís si lo veis todo correctamente. ¿Alguno de vosotros si me puede avisar? Vale. Nos vemos bien. Bueno, en primer lugar también quiero dar las gracias a Fundación Global Nature por organizar esta sesión y por invitarnos a todos los que formamos parte de Naturaliza. Estoy seguro que en esta tarde y en esta sesión pues vamos a aprender mucho con vosotros. Entonces, antes de dejar a Javier que nos hable sobre huertos, que es la parte principal de esta sesión, queríamos presentaros desde Naturaliza y brevemente unos recursos que recientemente hemos publicado en la web para fomentar la presencia de la biodiversidad en los centros escolares. Accediendo... A ver, un segundo, si me deja pasar la pantalla. Ahora. Accediendo a naturalizaeducación.org, en la sección de actividades podéis encontrar un apartado que hemos creado y llamado Rincón de la Biodiversidad, donde encontraréis diferentes materiales que hemos realizado junto a la Asociación Española de Educación Ambiental. Un primer contenido donde abordamos qué es y por qué es importante la biodiversidad. Pues en él hablamos que al final la biodiversidad engloba cualquier forma de vida y su lazo de relaciones, y que en esta están todos los seres vivos del planeta, tanto animales, plantas, virus, bacterias, ecosistemas, incluso los genes de cada especie y cada individuo. Pues tratamos como un ecosistema diverso es estable y resiste mejor a cualquier presión y agresión medioambiental, y que la pérdida de una sola especie puede disminuir la capacidad de resistencia del mismo y tardar mucho en recuperarse, e incluso eliminar la viabilidad de poder mantenerse en el tiempo. Al final llegamos un poco a la conclusión en este contenido que cuanto más rica es la biodiversidad, más posibilidades de supervivencia tenemos todos los que vivimos en el planeta. En un segundo bloque, tratamos actividades de diagnóstico adaptadas a los diferentes ciclos de primaria. Como se indica en esta propuesta, los objetivos principales de estas actividades es que el alumnado descubra y valore la importancia de la diversidad biológica que se puede encontrar en torno a su centro escolar y que al mismo tiempo también sea capaz de identificar las principales amenazas y posibles soluciones para ello. Y en un tercer bloque también incluimos actividades de intervención para poder desarrollar en el centro escolar y crear desde una caja nido a un comedero de mariposas o un refugio para mariquitas. O bien también poder crear un cuaderno de campo para identificar la diversidad de plantas que tenemos a nuestro alrededor y con ello conocer la diversidad de especies también vegetales que hay en torno a nuestro centro escolar. U otra opción que os proponemos es poder crear semilleros propios con semillas de frutas y verduras que hayamos consumido y hayamos recolectado. O incluso ir un poquito más allá y crear un espacio en el centro con plantas endémicas y autóctonas del entorno natural próximo. De esta manera estamos llevando el propio ecosistema que tenemos alrededor a nuestro patio escolar o a nuestro centro
y así también atraemos a otros seres vivos que puedan estar habitándolo, ¿no? Ya sean insectos o aves, y de esta manera también promovemos esa identificación de la flora y fauna que tenemos alrededor y nos la estamos trayendo a nuestro propio centro. Esto es una presentación muy breve de lo que tenéis ahí a vuestra disposición, estos materiales. No quiero entrar más en detalle para dejar todo el tiempo de la sesión para que nos cuenten la parte de huertos escolares. Así que, por último, quisiera animar a los profesores que tenemos hoy aquí, que no forman parte de Naturaliza, animarles a que conozcan un poquito más del proyecto. Naturaliza, al final, nace con la idea de contribuir a que la educación ambiental esté más presente en el sistema educativo y lo esté de una forma transversal, que esté integrado dentro del currículum escolar de primaria. Para ello, en el proyecto ofrecemos de forma gratuita una formación para el profesorado sobre medio ambiente e innovación educativa a través de un curso online de unas 30 o 40 horas de duración, dependiendo de la modalidad que se elija, y una amplia biblioteca de recursos para poder impartir el contenido curricular de las asignaturas troncales con una mirada ambiental. Es decir, al final lo que hacemos es, de alguna manera, integrar los objetivos ambientales con los objetivos curriculares. Por poner un breve ejemplo de ello, os pongo el ejemplo de que en clase de lengua podamos identificar tipos de oraciones, ya sean enunciativas, interrogativas, exclamativas, y poder hacerlo en una noticia sobre migraciones ambientales. Y además, como último punto, también en Naturaliza lo que queremos es fomentar el contacto con el entorno próximo, y para ello también dentro del área privada se encuentra una propuesta de cómo poder impartir clases fuera del aula. Sin más, perdonad que se me ha pasado la presentación. Y sin más, bueno, aquí os dejo los canales de contacto para que podáis pues buscar más información sobre el proyecto en naturalizaeducación.org o bien contactar con nosotras a través del teléfono que hay disponible o del correo electrónico que es naturaliza@ecoembes.com. Y ya doy paso a Javier para que nos hable un poquito más sobre huertos. Pues muchísimas gracias, Raquel. Muy interesante vuestro proyecto y la verdad que bueno, es bonito ver, ¿no?, cómo entre todos ayudamos a la biodiversidad, de alguna u otra manera. En nuestro caso, con nuestro proyecto de huertos de biodiversidad, también, ¿no?, como su propio nombre indica, pues trabajamos en esto y queremos siempre ayudar a la fauna y a la flora que habita en nuestros ecosistemas, y por lo tanto también creemos que desde los colegios es importante trabajar otro tipo de biodiversidad. Y el proyecto Huertos de Biodiversidad pues lleva en marcha desde el año 2018 y durante este tiempo pues bueno, ha pretendido pues incorporar y fomentar pues los huertos en los centros escolares, como un espacio educativo donde el alumnado pues conozca de primera mano el proceso pues de producción de alimentos saludables o el diseño de huertos donde poder observar de alguna manera el crecimiento de las plantas y las necesidades básicas que éstas tienen, cultivar ellos mismos su alimento, conocer los productos de cada temporada. Y sobre todo también una parte de la biodiversidad, ¿no?, poner en valor las variedades agrícolas tradicionales, ¿no?, estas variedades que actualmente algunas están en peligro de extinción, se han dejado de cultivar y bueno, y queremos ponerlas en valor, estas variedades agrícolas de cada zona, para que por lo menos las conozcan y se puedan proteger y fomentar. Y en estos huertos lo que nos gusta es relacionarlo pues con el reciclaje e intentar crear este tipo de espacios hortícolas, ¿no?, de una manera divertida y funcional, pero intentar siempre que sea al menor coste o prácticamente a coste cero. Y para eso, pues bueno, utilizamos todo este tipo del reciclaje y el compostaje. Y entonces, bueno, pues el alumnado puede aprender muchos conceptos, bueno, pues a la hora de participar en este tipo de proyectos, en este tipo de herramientas como son los huertos. Bueno, pues para ello hemos estado realizando pues diferentes actividades con decenas de centros en toda la península ibérica durante estos años y hemos diseñado también muchísimos manuales que creemos que son muy interesantes para el profesor y tanto para el profesorado como para el alumnado y que podéis encontrar en la página web www.huertosdebiodiversidad.es. ¿Vale? Ahí tenéis videotutoriales, manuales para el profesorado, manuales para el alumnado, manuales de talleres 3R que aplicar al huerto, ¿vale?, donde os pueden resolver muchas dudas, tanto si tenéis algo de idea de huertos como si sois un poquito principiantes. El manual es bastante amplio y puede cada uno intentar orientarse con el contenido que necesite en cada momento.
Y lo que os digo, cuando a veces os sentís un poquito más, pues que no sabéis qué hacer en el huerto, qué podríamos intentar relacionar, qué talleres, bueno, pues tenemos este manual que seguro que os puede ser de gran utilidad y que os recomiendo que ojéis. Entonces, bueno, pues hemos estado durante estos años pasados trabajando con ciertos huertos escolares y con ciertos centros escolares de una manera más presencial y bueno, debido al COVID, pues bueno, nos readaptamos y este año hemos empezado a asesorar hace muy poquito a nuevos 20 centros escolares de toda la península ibérica, en el cual va a ser un asesoramiento online. Y la verdad que, bueno, que por ahora vemos que hay muchas ganas y los centros que están participando, pues bueno, están respondiendo muy bien y nos encanta que vengan con tantas ganas y que sobre todo quieran, pues eso, ¿no? Crecer y aportar nosotros y ellos al proyecto. Entonces, bueno, en el mes de septiembre-octubre sacaremos 2 nuevos cursos de formación, ¿vale? Para formación a profesorado, son online y gratuitos. Y os podremos mandar el enlace de inscripción por si estuvierais interesados, porque estos colegios que ya están formando parte del proyecto ya se están formando y van a empezar ahora uno de los cursos, pero bueno, para el resto de colegios que no han podido formar parte de este asesoramiento online, porque no tenemos tanta capacidad para tantos colegios, pues bueno, queremos ofrecerle la oportunidad de formarse y de tener este curso. ¿Vale? Así que bueno, sin más, os presento y os dejo con Eva Gómez y Beatriz Oliver, que son mis compañeras de la Fundación Global Nature, y que bueno, nos van a mostrar de una manera así muy didáctica y muy divertida cómo crear una vermicompostera, que no sé si sabéis lo que es, pero ahora ella os lo va a contar perfectamente. Así que adelante cuando queráis, Bea y Eva. Bueno, pues muy buenas tardes, yo soy Eva. Bea, ¿quieres decir algo? Hola. Hola, buenas tardes a todos. Yo hablo después de ti, no te preocupes. Vale, bueno, pues empiezo yo. Como os estaba contando Javier, hoy vamos a hablar de un pequeño taller que solemos hacer en los coles, que además les gusta mucho a los peques, no solamente por mancharse las manos, sino porque también tenemos aquí a unas protagonistas que son las lombrices. Entonces, lo primero de todo, voy a poner la presentación un poco más grande. Sí que me gustaría hablar primero qué es una vermicompostera, porque siempre tendemos a equivocarnos y a confundirlas con las composteras. Las composteras son recipientes, da igual el tamaño que sean, que nos sirve para depositar la materia orgánica, degradarla y obtener compost. Ese compost lo vamos a poder utilizar en nuestro huerto, ¿vale? La vermicompostera tiene la misma esencia, ¿vale? Lo único que se utilizan las lombrices de California para obtener esa materia orgánica, o sea, perdón, ese compostaje a través de la materia orgánica, ¿vale? Las lombrices de California no son las autóctonas en este caso, pero son muy buenas porque degradan la materia orgánica, están todo el día comiendo, y lo que excretan es ese famoso humus, que es uno de los mejores abonos que podemos encontrar para nuestro huerto y para nuestras plantas. Además de ese humus que obtienen de la degradación de la materia orgánica, también van a liberar una especie de líquido, un lixiviado, y ese lixiviado también nos sirve para abonar nuestras plantas y que crezcan fuertes y saludables. Aquí os he puesto una foto de un ejemplo de una vermicompostera que ya realizamos en un colegio de Valencia. Yo os lo voy a explicar solamente con 2 cajas, pero vais a poder hacer la vermicompostera como vosotros queráis, con los materiales que queráis. Como veis, es todo reciclado. No es necesario que invirtáis dinero en la creación de esta vermicompostera. Lo único sí que tendréis que, si no conocéis a alguien que tuviera ya lombrices, pues sí que tendréis que comprar ese. Pero por lo demás, todo se puede hacer con material reciclado. Os he querido hacer un poco la lista de la compra, ¿vale? Para que veáis qué materiales se van a utilizar. Se necesitarían unas tijeras, un cúter, un punzón o algo similar. Yo en la fotografía he puesto un destornillador, ¿vale? O sea que al final lo que os pueda servir para hacer agujeros. Una botella de 1 litro o 1,5 litros de plástico, eso sí que tenga un poco el cuello largo, ¿vale? 2 cajas de pescado. Las cajas de pescado yo tengo aquí en el pueblo, conozco al pescadero y ya me conocerá a mí, hablo con él, digo, por favor, ¿me puedes guardar unas cajas que quiero hacer a vermicompostera o para hacer algún tipo de taller? Y os las dan gratis, con lo cual tampoco necesitáis comprarlas.
4 tacos de madera o algo que nos sirva, que nos permita tener la vermicompostera en alto, ¿vale? Luego más adelante os cuento por qué os digo esto. Bueno, el kit de lombrices, evidentemente, tenemos que tener a nuestros bichinos para que se coman esta materia orgánica. La tierra, ¿vale? Que es donde van a estar las lombrices y donde vamos a depositar esa materia orgánica. Y esto sí que es como un consejo, si tenéis opción a tener silicona o pegamento para unos agujeros que ahora os voy a contar, ¿vale? Vale, pues yo os voy a contar el caso de una vermicompostera muy sencilla, simplemente con 2 cajas. Entonces yo para que sea un poco más visual, os he querido hacer, os he hecho un ¿vale? De qué la caja superior y cuál es la caja base. Entonces os voy a explicar qué hacemos en la caja superior y luego qué hacemos en la base. En la caja superior es donde colocaremos la tierra, la materia orgánica y las lombrices. Entonces, para ello tenemos que hacer unos agujeros. Yo ya os he dicho que lo he hecho con un destornillador. Haremos esos agujeros para luego colocar ese material que os he contado antes. Entonces, por los agujeros lo que hará es que irá cayendo hacia la caja de abajo todo ese lixiviado que se vaya generando a raíz de la descomposición, ¿vale? En la caja superior la verdad es que no tenemos que hacer nada más. Hacemos esos agujeros con el material que dispongáis y donde sí trabajaremos más es en la base, ¿vale? Por eso os pedía una botella. Ahora os cuento por qué lo queríamos. Tenemos que hacer en esa botella, tenemos que hacer 2 cortes. ¿Por qué? Porque utilizaremos la parte superior y la base de la botella. Entonces, la base, cierto es que yo aquí lo he puesto a lo mejor un poquito alta. Sería mejor que lo hicieras un poquito al ras de la base de la botella y ahora vais a ver por qué en la fotografía siguiente. Y luego también utilizaremos la parte superior de la botella con el tapón, ¿vale? Bien, pues en esta imagen os puedo contar mejor por qué vamos a utilizar la base de la botella. Como os he dicho, en la caja superior vamos a hacer una serie de agujeros. Esos agujeros es por donde van a caer los lixiviados. Pero claro, igual que cae el lixiviado, se puede colar alguna lombriz. Perdón. Se puede quedar alguna lombriz. Entonces, para evitar que estas se nos puedan ahogar en los lixiviados, les ponemos como una pequeña superficie elevada en el centro, pues para que ellas puedan ir hasta esa zona, subir y por lo menos evitar que se ahoguen, ¿vale? Bueno, perdonadme, que me quedo sin voz. Entonces, por eso os comentaba que sería interesante que pudierais tener a mano silicona o pegamento o algún tipo de material que os sirva para dejarlo pegado en la base de la botella en el centro de la caja. Yo siempre utilizo silicona, una pistola de silicona con la barra y porque además es lo más rápido para secarse y bueno, esto siempre lo dejo preparado antes de estar con los peques. También depende mucho de la edad con la que vayáis a realizar el taller, ¿vale? Si ya son más mayores, ellos mismos pueden hacerlo. Vale. Y la siguiente parte, que es la que utilizaremos, que es la parte superior de la botella, como os he dicho, en la base, la segunda caja, van a caer los lixiviados. Vale, pues entonces, una de las formas sencillas que tenemos de poder extraer ese lixiviado es como si tuviéramos un grifito. Y como os he dicho, aquí lo que queremos hacer es el taller lo más artesano posible con todos los materiales reciclados. Entonces, lo que haríamos es con unas tijeras, podemos hacer siempre, a ser posible, que el agujero sea muy cerca del vértice de la arista de la caja para poner la botella, en la parte superior de la botella. Lo metemos y ahí yo también le pondría silicona porque al final siempre vais a tener que hacer un poco más grande ese agujero para que pueda entrar bien el tapón. Entonces, lo metéis, ponéis un poco de silicona para evitar que se pueda escapar ese lixiviado y con el tapón. La parte de los tacos o alguna superficie alta donde podéis poner esa vermicompostera es por esto. Es más que nada para facilitar luego la extracción del lixiviado.
Si solo tenéis 2 cajas no hay ningún problema porque lo podéis manipular bien, pero si la queréis hacer más alta, pues al final va a tener más peso. Entonces, así os evita tener que estar quitándolo cada 2 por 3. Luego, Veas, es todo tuyo. Vale, si le puedes dar un poco para atrás. Sí, perdona. Hola a todos también y nada, pues un poco enlazando con lo que estaba comentando Eva y ya que sabéis cómo hacer vuestra propia lombricompostera, yo os recomiendo este tipo de material porque mantiene una temperatura más o menos constante al ser aislante y térmico. Es bastante bueno y los resultados son bastante aceptables para ser una lombricompostera casera. También la podéis tener en casa sin ningún problema. Y bueno, pasa a la siguiente también si quieres. Y lo que os comentaba ella es que normalmente este tipo de composteras utilizamos la lombriz roja californiana. ¿Por qué? Porque es más rústica, aguanta muchísimo los rangos de acidez, come muchísimo, glotona hasta decir basta y sobre todo en estas épocas de primavera su reproducción se multiplica, ¿no? Entonces es bastante interesante tenerla y trabajar con ella. A veces, si la dejamos en la tierra que vayamos a tener en el huerto, no os preocupéis porque no suele durar mucho tiempo, ¿vale? No va a ser una invasión de especies exóticas y normalmente siempre va a prevalecer en el suelo la lombriz autóctona. Pero cuando queremos generar un humus como fertilizante, esta es la mejor opción. Estamos ya dentro de la parte que es economía circular, trabajamos esta sección en el colegio, ya no solo por el reciclaje de los materiales con los que vamos a construir la lombricompostera, sino porque este es un reciclaje natural que hace los ecosistemas de forma natural. O sea, las lombrices son descomponedoras y al mismo tiempo fertilizan el suelo. Es un elemento esencial que tenemos que tener en la tierra en general, en los cultivos y en nuestro huerto es muy interesante de trabajar. ¿Cómo lo tenemos en clase? Pues la podéis tener fuera, la podéis tener dentro. Hay que controlar la temperatura para que no se nos quede heladas en invierno y para que no se nos achicharren en verano. Ahora os contaré también un par de tips. Y algo muy importante que es la dieta que ellas tienen, porque como bien apuntaba Eva, no es una compostera, es una lombricompostera. Entonces, no podemos echar todo lo que queramos porque como son muy sensibles al pH del medio en el que vivan, si echamos ciertos ingredientes podemos variarlo y hacer que mueran, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener unas directrices básicas. Es bastante sencillo. Si veis ahí, por ejemplo, es más fácil muchas veces de decir que no comen. Las lombrices no van a comer nunca ni cítricos, ni cebollas, ni ajos, ¿vale? Porque son alimentos con un pH bastante ácido que modifica las condiciones del sustrato en el que viven y tienden a morir, ¿vale? Sobre todo con la cebolla y con el ajo les afecta muchísimo. Los cítricos, además de esta acidez que aporta el suelo, tienen la lixificación que tienen muchas veces las cortezas hace que la descomposición sea muy lenta. Entonces lo que va a hacer es que tiendan a morir. Otra cosa que las lombrices no comen son los alimentos cocinados. Tened en cuenta que son animales que viven en el suelo de forma natural. No están capacitados para digerir esos procesos que ya tienen muchas veces los alimentos que han descompuesto nutrientes, entonces ellas no van a poder digerirlo. Aparte que se generan hongos y malos olores. Cuando utilizamos estos alimentos, pues al final también se aumenta la humedad y no es bueno. Plástico, metal, vidrio y piedras tampoco comen. Si echamos esto no les va a afectar porque no alteran el pH, pero sí que va a restar calidad al sustrato en el que viven, ¿no? O sea, ya sea por espacio, ya sea por humedad o por riesgo, porque si echamos vidrio esto puede hacer también de cuchilla para ellas. Entonces, visto lo que no comen, que es bastante poco, pues podemos entrar en lo que sí comen. Descartando lo que no, pues ¿qué comen? Casi de todo. Todos los picados que tengamos en casa, las moldaduras de fruta, bien
eso sí, porque si tienen restos de fitosanitario también las pueden alterar un poco. Todo tipo de lechugas, cuando a veces se nos pasan en la bolsa, medianamente descompuestas, todos se lo podemos echar. Las cáscaras de huevo les encantan, les aportan muchísimo calcio también al suelo y el sustrato y por tanto en el humus que vamos a obtener. Sí que hay que tener un poco de cuidado con ellas porque también hacen el efecto cuchilla. Entonces lo que vamos a hacer es picarlas lo más que podamos. Si llegamos a molerlas, muchísimo mejor, porque la van a digerir mucho más rápido. Hay que tener en cuenta que por muy glotonas que sean, son lombrices y no tienen dientes, ¿no? Entonces el proceso de digestión suele ser incluso de 3 semanas, cada vez que echamos algún alimento. Estiércol comen también, estiércol de oveja, que es el más adecuado por su pH, estiércol de caballo, generalmente de herbívoros. No se suele utilizar el de cerdo porque tiene gran cantidad de amoníaco y es bastante húmedo. Pero esto en el colegio es algo que normalmente no vamos a trabajar, no vamos a tener estiércol. Una de sus cosas preferidas es el tomate. El tomate tiene una gran cantidad de humedad, a pesar de que es ácido, no aporta acidez al sustrato y lo que hace es que, no se sabe muy bien por qué, pero sí que lo he escuchado, yo lo he experimentado, que cuando les pones tomate, y más en época estival, su reproducción aumenta de forma exponencial. Es muy fuerte, como ven, cómo se ve, cómo se está reproduciendo constantemente. Tenemos nuevas larvas y podemos reproducirlas, incluso asistir en otros momentos. Es la mejor época. Y luego el pelo también es algo que se puede echar, siempre con más o menos comedido en este sentido, porque si echamos más pelo que otro tipo de alimentos, pues al final se reduce el equilibrio, por decirlo así. Pero es algo que en el colegio también es difícil que llegamos a utilizar como alimento. Y luego, dicho esto, algo que pueden comer, pero que no se recomienda hacerlo en muchas cantidades, son los pozos de café, ¿vale? Porque les alteran muchísimo, la cafeína las altera un montón, aumenta su actividad, pero a la larga puede ser muy perjudicial. O sea, se puede echar, pero muy poco. Y luego papel y cartón. El cartón de los cartones de huevo y este tipo de cartonaje se puede utilizar muy picadito. El papel que utilizamos en clase también se puede utilizar y si lo mojamos incluso mejor, pero no hay que pasarse, porque si el equilibrio comida orgánica con estos materiales inertes se desestabiliza, pues al final se van a ver afectadas. Entonces, estos serían cosas que podemos echar, pero con cierta mesura. Si en un momento dado se puede trabajar. Y luego un dato muy importante a tener en cuenta es que si nosotros precompostamos un poco antes, o sea, durante un par de días, el alimento que le vamos a echar, ellas también lo van a digerir. A veces esto es un poco complicado, tenerlo en casa en un bote con la basura puede ser sencillo, en clase no tanto. No os preocupéis, simplemente pues en clase le damos de comer con menos frecuencia, pero sí que es recomendable en un momento dado tenerlo así, o sea, tenerlo un par de días en un bote y luego ya se lo echamos a las lombrices. Pasa si quieres, Eva. Vale, algo muy importante es cómo les vamos a poner esta comida. Siempre se tiene que quedar cubierta, o sea, tenemos que mantener en la medida de lo posible la humedad que hay en nuestra lombricompostera y se suele hacer casi en 3 capas. Normalmente se pone la comida orgánica que les estamos echando, la fresca, luego una capa de hojarasca más húmeda y finalmente una capa de hojarasca seca. Si tenéis jardines en vuestro colegio, es recogerla un poco en otoño, la que se va cayendo por el viento y demás, y esta va a ser la primera capa que vamos a ver cuando levantamos la tapa de la lombricompostera. Luego habrá restos de materia orgánica que traigamos de casa o que se genere en clase, y luego un poco más abajo, y mezclado con esta, otra hojarasca mucho más húmeda. Esto va a hacer
que las lombrices cuando salgan a comer siempre van a tender al alimento nuevo frente al que lleva más tiempo, ¿no? Sobre todo por relación a la humedad que contiene. Y lo que vamos a hacer es evitar que se deshidraten en esta primera capa, y al mezclarlo también hacemos que no sean tan vagas y se queden comiendo lo que ya tenían en las capas más inferiores, porque tenemos que controlar que se lo vayan comiendo todo. Ellas no comen a la misma velocidad que pueden comer otros animales, y si dejamos mucha materia orgánica en la tierra, siempre tiene que ser un poco a proporción, ¿vale? Lo que van a hacer es o que cambie el pH o que puedan morir por exceso de humedad o por defecto en algunos casos. Y sobre todo que van a despreciar gran parte de la comida que les echemos. Siempre van a ir a lo que está más rico. No se te oye. Eva, ¿me puedes pasar el...? Sí. Es que se le escuchaba a alguien hablar, ¿verdad? Sí. Bueno. Vale, creía que eras tú. No, bueno, no. y claro, yo os recomiendo, se pueden tener en clase. Dentro de clase, yo trabajo con colegios que la tienen, yo la tengo dentro de casa, ¿vale? Cuando utilizamos material vegetal que tenemos en casa, el picado del pimiento, del tomate, el cebollino sí se puede echar, al contrario que la cebolla, las mondaduras de zanahoria, de patata, de fruta, cuando tú echas esta comida, no hay ningún tipo de olor ni problema con otros insectos ni nada. O sea, es bastante higiénico, pese a lo que muchas veces queremos pensar. Es una actividad que no genera olores y que cuando tú tocas la tierra es una tierra de muy buena calidad. Evidentemente es tierra, ¿no? Pero en clase la tienen niños hasta de 3 y 5 años, los de infantil, y ellos son los encargados de alimentarlas. O sea que os digo que con el mínimo cuidado para que no se caiga y se llene todo de tierra, sí que se puede tener dentro de clase. Y a mí me gusta porque la temperatura se mantiene estable, porque corremos el riesgo de tenerla fuera, que en invierno se nos congele cuando bajan las temperaturas, y en verano que suba la temperatura demasiado, porque es algo que hay que tener en cuenta. Si la temperatura sube de 40 grados, va a haber una estampida general de lombrices. Van a intentar salir por todos los sitios. Ranuras que tengan en la tapa, en los agujeros, ellas no toleran la temperatura por encima de 40 grados, entonces van a salir. Para evitar esto, porque si salen y van a un sitio que es inadecuado, al final se deshidratan y mueren. Pues para evitar esto, normalmente siempre las tenemos en verano en zonas de sombra, que sea sombreada más o menos continua, y en invierno, pues si las podemos meter dentro, muchísimo mejor. En relación a humedad, les gusta más del 40%. Esto lo vamos a notar enseguida. Al tocar la tierra, si se deshace, si no se pegan las manos, la humedad es escasa. Entonces, o lo podemos hacer con un aporte de agua, y lo recomendable es a lo mejor aislar o tapar alguno de los agujeros para que no tenga tanta pérdida, sobre todo en verano, que la evaporación es más fuerte porque aumenta la temperatura. Entonces, estos dos rangos son los que tenemos que tener en cuenta, porque a menos del 40% de humedad o entran en letargo o directamente mueren, ¿vale? Luego la comida, como decía antes, la que tiene que haber, más o menos como una media, son unos 3 centímetros, ya esto lo medís en función a la superficie que tengáis, pero son como unos 3 centímetros de capa orgánica la que tiene que tener encima de ya la tierra y el sustrato que ellas van generando. Y cuando vayamos a echar nueva, es importante que también metamos las manos y veamos si hay restos de material en descomposición antiguos, ¿vale? Si vemos que todavía tienen, podemos esperar un poco para volver a alimentarlas. Y podemos alimentar en exceso cuando llegan las vacaciones de Navidad o llegan las vacaciones de Semana Santa, ¿no? Que ahí les podemos poner más comida para asegurarnos que no les falte, y no va a pasar nada porque quede fuera, van a tender a ir hacia arriba, pero como van a estar más tiempo sin esa alimentación, pues así nos aseguramos que ellas van a tener comida suficiente para el tiempo que no la vamos a estar vigilando. Y os aseguro que si están en un sitio con una temperatura ambiente, cuando volváis se ha multiplicado el número de lombrices que va a haber allí, ¿vale? Es un trabajo bastante sencillo, que no requiere mucho tiempo y que genera bastante satisfacción, porque el humus
que sal es uno de los mejores fertilizantes que hay tanto en el mercado y de forma natural. Y el lixiviado de lombriz, aunque es un poco concentrado y hay que manejarlo con cuidado, es el mejor fertilizante que a día de hoy se ha conseguido sin fórmulas sintéticas ni nada en el laboratorio. Tiene bastante estabilidad, permanece en el suelo el tiempo justo para el abonado y aporta muchísimos nutrientes a las plantas. Así que si quieres pasar, bueno, más o menos, y ya si tenéis alguna duda o... Además, yo quería mencionar que es completamente inodoro, no genera olores, ni enfermedades, ni nada, con lo cual es una actividad que es muy interesante de hacerla con los niños por eso mismo, porque al final la materia orgánica, si la dejamos bien enterrada, pues no va a oler. Cierto es también el tema de los mohos, Beatriz, si quieres comentarlo, porque una de las cosas también, que salga moho no es malo. No. Si sale en exceso, ¿qué tendríamos que hacer? A ver, cuéntaselo, Bea. Bueno, si sale, bueno, al final esto es un poco también que vosotros vayáis observando, ¿no? Yo lo que hago cuando hay un exceso de moho en alguna parte, yo personalmente lo retiro. Otra fórmula que hago a veces es el mezclar la tierra, cojo otro sustrato que esté seco y lo mezclo. Y ahí entierro el resto de materia orgánica que se le ha generado al moho. Hasta ahora funciona bien. Ya depende de otros factores. Sí que es verdad que hay ciertos tipos de moho, sobre todo el negro, si lo veis negro, es bastante perjudicial, ¿no? Pero tanto para las lombrices como para nosotros. Pero yo no lo he visto nunca, ¿no? Es un tipo de moho que no se genera. El que se genera en la comida, como sabéis, es la penicilina, ¿no? Entonces, bueno, también las activa bastante, pero yo lo que hago en mi caso es mover y enterrar esa materia orgánica. No tiene mucho más problema, pero tampoco es agradable en un momento dado, ¿no? Y no pasa nada. Y que si le echamos algo de comida que se nos ha quedado en el frigorífico, que le ha salido un poco de moho, también se la digieren perfectamente. Genial. Vale, oye, Bea, te voy a hacer un par de preguntas, ¿vale? Ya que estás aquí, para que vayamos a ir contestando a lo que nos han preguntado. ¿Dónde se consiguen las lombrices? Pues las lombrices, nosotros la primera vez las compramos por internet, en una página que se llama Huerto y Jardín. Hay muchísimas opciones en Amazon, en tiendas de jardinería, de hortícolas y demás. Lo que sí yo os recomiendo, ¿vale? Que cuando vayáis a comprar lombrices, es que miréis el porcentaje de adultos, juveniles y huevos que trae. Si no trae un porcentaje mayor al 10% de adultos, no va a ser viable. Va a ser muy difícil criarlas. Porque en el momento que están los adultos, la multiplicación se simplifica mucho. Pero que solo haya huevos no garantiza que vayan a salir de ahí, porque a lo mejor puede estar seco, puede estar en otras condiciones. Los huevos están ahí, incluso pueden estar años. Entonces, no garantiza que vayan a salir, que vaya a tener éxito. A veces vemos lombrices muy baratas, pero si solo son huevos, no merece la pena. Y cuando el porcentaje de adultos es el 10%, juveniles a lo mejor, o 5 de adultos, 10 de juveniles y el resto de huevos, es bastante factible que os salga. Pero sí, solo tener en cuenta. Luego ya la plataforma donde la compréis, ponéis en internet lombrices y te salen un montón de sitios. Yo me fiaría más de sitios de jardinería y productos hortícolas. Vale, y otra preguntita más, que es interesante, aunque yo creo que luego ya las has explicado, pero Sergio nos dice, en lugares de clima extremo, como la en Teruel, o sea, un sitio pero bien de frío, ¿hay que tener alguna precaución con la vermicompostera? Lo que has dicho, ¿no? Pues Claro, lo que he dicho, porque nosotros también vivimos en climas muy variables, con temperaturas muy bajas en invierno y muy altas en verano. Entonces es procurar que tenga más o menos una estabilidad. Las cajas de corcho son ideales. Y en invierno, pues si la podemos meter dentro, genial. Y en verano, que le dé la sombra. Vale, y luego, ¿a una compostera tradicional le podemos echar lombrices? A una compostera tradicional, lombrices. Sí, o sea, no una compostera, Sí, sino una compostera. sí, claro, a la compostera normal le puedes echar lombrices, pero tienes que tener en cuenta la dieta de las lombrices.
Es lo único que varía. El recipiente puede ser genial, igual. De hecho, yo he tenido lombrices en un solo contenedor con un grifo. Hay 1000 formas de hacerlo, pero sí que hay que tener en cuenta la alimentación que va a requerir. O sea, no nos vale cualquier cosa porque las podemos matar. Y al igual que pueden ser recogidas las lombrices de un terreno y echadas, por ejemplo, a las vermicomposteras, o son más difíciles de cultivar y de Exactamente. Las lombrices autóctonas que tenemos en nuestros suelos están acostumbradas al pH y al nivel de nutrientes y alimentación que tienen en el suelo. Se te puede dar, pero va a ser más difícil. Y el tema de echarle comida fresca va a ser peor, porque en el suelo de forma natural no tienes esa cantidad de comida fresca. Hay sitios que son muy húmedos, ¿no? Tenemos el bosque atlántico en las zonas de la cordillera y a lo mejor hoy en Canarias también y en los Pirineos, que toda esa hojarasca y la humedad sí que generan como un equilibrio muy bueno entre materia orgánica y humedad, pero normalmente en casa eso no lo vamos a tener. O sea, sí se puede, pero habría que criarla. Y luego tener en cuenta que ni son tan glotonas ni se reproducen tan rápido. Vale. Otra, que tenemos aquí muchas preguntas, que esto está muy interesante. Pues venga. A ver, no ha quedado claro, es verdad que al final, al no hacerlo, pues queda un poco más lioso. El dónde y cómo se coloca la boca de la botella, en la capa, o sea, en la caja base y para qué sirve, ¿vale? ¿Contestas tú, Eva? Sí, mira, tengo aquí la imagen. De hecho, si queréis la voy a hacer un poco más grande, a ver si me deja la presentación. No me deja ampliarlo. Vale, bueno, si veis justamente en la base donde está la arista, ¿no? Donde empezaría un lateral y la base, ahí es donde se colocaría. Siempre es como cuando, si cogemos la caja y la queremos volcar, ¿no? Para sacar el líquido, pues lo mismo. Siempre que intentando hacer posible que sea en la arista de la caja. Y ahí lo que hacemos es con el tapón lo quitamos para recoger ese lixiviado en un bote o, o el recipiente que podéis encontrar y luego lo volvemos a cerrar para que no se derrame el resto del lixiviado. No sé si la podéis ver bien. Ah, mira, ya sale aquí. ¿Veis? Aquí justo en la arista es donde iría la boquilla. Y ahí es donde también recordar que os he dicho de poner un poco de silicona para evitar ese lixiviado. El lixiviado es pues todo el excremento que saca. Es que estoy viendo la pregunta, Javi, ya respondo directamente porque estoy hablando de ello. El lixiviado, bueno, pues cuando básicamente es los pises de las lombrices. Por un lado excretan esa materia orgánica que están degradando, ¿no? Ellos se lo comen y por un lado hacen como si fuera la caca y por otro lado hacen el pis, que ese es el líquido lixiviado. Entonces, eso es lo que va a caer y también es un buen abono para las plantas. Sí, y aprovechamos para decir que ya nos han preguntado de que si en realidad ese lixiviado, ese líquido que sale, se puede echar directamente a la tierra. Es que no, porque es muy concentrado, eso se tiene que diluir, ¿vale? Es como cuando compramos el típico fertilizante para nuestras plantas de casa, que nos venden un botecito y nosotros tenemos que echar un taponcito al agua. Pues esto es un poco parecido, ¿vale? La concentración de nutrientes es muy alta, entonces lo mejor es diluirlo, ¿vale? No echarlo directamente a tierra porque podemos incluso quemar, ¿vale? Las plantas, porque está muy concentrado normalmente. Luego, una pregunta que hemos explicado, pero que para recordar y que quede claro. El orden, ¿vale? El orden de cómo vamos echando la materia orgánica, o sea, la tierra, la hojarasca y nuestra materia orgánica. ¿Recomendáis algún orden o se puede echar todo? Vea tú o yo. Vale, bueno, si quieres lo digo y Dilo. lo apuntas. La primera capa que vamos a ver, ¿vale? En el orden de la que estaría más al aire hacia abajo, la primera es hojarasca seca, ¿vale? Que va a cubrir toda la zona y va a servir un poco para mantener la humedad abajo. En la segunda, que ya ahí ya se puede mezclar un poco, o sea, que hay gente que dice 2 capas y hay gente que las separa las 3, ahí iría ya más hojarasca húmeda, con presencia de humus normalmente, y en la tercera los restos orgánicos. O sea, lo que nosotros vamos a hacer es, cuando vayamos a poner,
vamos a separar un poco estas dos capas de hoja y ahí vamos a echar nuestros vegetales, ¿vale? Yo, por ejemplo, que la tengo en casa y no utilizo hojarasca, lo que hago es echarle un poco de tierra encima, ¿no? Como que la entierro un poco. O sea, hay muchas formas de hacerlo. Sí que es verdad que no se deja directamente a la superficie porque ellas van a subir hacia arriba y se van a poner encima de los restos vegetales que tengamos y corren el riesgo de deshidratarse, ¿vale? Pero normalmente se pone la capa seca, la capa de hojas un poco más húmeda y ya los restos vegetales. Muy bien. ¿Y cuándo sabemos que las lombrices las podemos separar para crear otra nueva compostera? ¿En qué momento decidimos, mira, ahora ya tenemos? Lo vais a ver porque de repente aquello se mueve, metéis la mano en la tierra, hay lombrices de todos los tamaños, desde casi microscópicas que parecen un pelo, hasta que parecen vacas, ¿no? Madre mía, qué grandes son. Y en ese momento lo vais a ver. O sea, se nota porque además se comen toda la comida en menos tiempo. Pero sobre todo es que al meter la mano vais a ver muchas. Entonces, lo que os decía, cuando veáis que hay adultas, pues lo que cogéis son un puñado con el mayor número de adultas que podáis y la ponéis en otra, ¿no? Y ahí lo vais mezclando, da igual que tenga al principio mucha tierra, sí que le echáis comida en proporción a la cantidad de lombrices que haya, ¿vale? Porque aunque las tengamos en una superficie muy grande, si hay pocas lombrices no van a poder digerir todos esos 3 centímetros que les queremos poner, sino pues si hemos echado un puñado de lombrices, pues echamos un puñado de materia orgánica y esperamos un par de semanas a ver cómo va evolucionando. Vale. Luego, el tema de que al ser animales, en este caso las lombrices, foráneas, que no son una especie endémica ni ibérica, nos preguntan que si se puede dar la mala suerte de que este animal se convierta en una especie invasora. Yo quiero aclarar de que estos recipientes están cerrados, ¿vale? Entonces, en principio no hay un contacto con la tierra directo, sino que las tenemos aisladas en estas cajas y en principio no tienen por qué salir al exterior, ¿vale? Eso es la parte, pero bueno, si quieres aportar algo más, Bea. Claro, sí, no, lo comentaba antes, que no os preocupéis por esto porque viven en condiciones muy diferentes, no están adaptadas al medio natural nuestro, ¿vale? Ni comen lo mismo que comen las lombrices autóctonas, entonces podrían vivir un tiempo, si están en un recipiente, en un huerto, pues y se adaptan genial para nosotros, pero no se va a convertir en una especie invasora, para nada. Vale, y luego el papel, precauciones del papel y la tinta. Cuéntanos. Precauciones, claro, tinta de colores no nos sirve. El papel de periódico solo en blanco y negro, ¿vale? Y luego el papel normal, los folios normales que tengamos, pero en cantidad justa. Vale, y luego, normalmente se suele atraer muchas moscas en este tipo de recipientes. Perdona, no hay problema porque además están tapados. Vale. Voy a revisar, que creo que tengo alguna por aquí todavía. Sí, está preguntando qué cantidad de lombrices les recomendamos para comprar. Normalmente vienen en kits, o sea, ya lo llaman kits de vermicompostera o vermicultura y ya te venden la cantidad exacta, o sea, no es que las vendan al kilo, ya te lo vienen todo montado, te lo mandan en un envase de donde se protegen durante el envío, está todo preparado ya. Vale, y luego el líquido que expulsan, o sea, el lixiviado, ¿dónde y hasta cuándo se puede conservar? Eso con que sea supongo que una botella opaca, ¿verdad? Como un fertilizante normal, que no le dé el sol a la sombra y no creo que haya una pérdida excesiva de nutrientes. O sea que, bueno, como si la tenéis en activo va a salir muchísimo líquido, ya lo vais a ver, que vais a producir mucho. Entonces, bueno, en algún momento dado hasta tendréis que diluirlo bastantes veces y tirarlo porque si no vais a tener demasiado, incluso depende del huerto que tengáis de grande. Eso sí que depende. Pero bueno, no os preocupéis por la cantidad de lixiviado porque os produce mucho con esta descomposición que hacen las lombrices. Claro, y además siempre se puede regalar, Vale. llevarse a casa. Siempre.
Y un ratio más o menos Vale. de uso es una parte por 10, es la regla general de este tipo de cosas. Una parte de lixiviado por 9 de agua. Vale, y luego lo de las moscas, has dicho que no, es que no me acuerdo si se lo has contestado. No, vale. Y lo hemos contestado y no hay Vale, problema. vale, no sé si habéis dicho, lo siento, las bandejas cuando se cambian. Vale, lo de las bandejas, se ha explicado un ejemplo con lo que son 2 cajas, ¿vale? Pero de encima de esas 2 cajas, una que va a ser la final, que es la que va a recoger todo el líquido, y luego encima es reproducir lo mismo tantas veces queramos. O sea, podemos tener tantas cajas encima con agujeritos que comuniquen una con otra con lo mismo, ¿vale? Para que en vez de tener un recipiente chiquitito donde poder descomponer una materia orgánica muy reducida, pues le podemos poner, por ejemplo, poner 3 cajas en las 3 cajas con materia orgánica y con un poquito de tierra y las lombrices, y el líquido va a ir pasando de la de arriba por los agujeritos a la siguiente, en la siguiente pasa a la siguiente y acaba en la última, que es en la que recogemos todo el lixiviado, ¿vale? Entonces, podemos hacerla de la manera que queráis. La foto primera, por ejemplo, tenía 4 cajas, ¿vale? 3 tenían materia orgánica, mira, la podéis ver aquí. Esta foto tiene 1, 2 y 3 cajas donde hay lombrices y materia orgánica, y la última, la del grifo, es la que solamente recibe el lixiviado, ¿vale? En las demás tenemos lombrices y materia orgánica. Entonces, dependiendo lo grande que la queráis o la cantidad de material orgánico que queráis aportar, pues podéis elegir en hacerla más grande o más pequeña. La diferencia es que la última no va a tener nada más que el líquido y las demás van a tener lo mismo, con agujeritos, que vaya pasando el líquido de una a otra. Y recomendamos que la tapa, donde veis arriba que hay como una especie de botella blanca puesta encima, que la puse ahí para que no se levantara la tapa, tenga también agujeros, ¿vale? Para que se oxigene y que las lombrices puedan tener oxígeno, ¿vale? Entonces sí que se recomienda que la capa de arriba, por eso se recomienda siempre que esté sobre un techo o sobre algo para que cuando llueva no se llene de agua, pero algún agujerito también es necesario, ¿vale? Entonces hay agujeros tanto en la primera como en la segunda como en la tercera para que pase el líquido hasta la cuarta. Y en la cuarta no hay agujeros en la parte inferior, sino que lo que hay es un grifo que recoge todo el lixiviado, ¿vale? A ver si... Bueno, pues yo creo que de preguntas, si alguna se está quedando en el tintero, por favor, y no lo he respondido todavía, o mis compañeras, estamos a tiempo. Y también para Naturaliza, si hay alguna pregunta, he puesto en el chat la página web de Naturaliza donde se pueden descargar los recursos. Os lo enviaremos también en el correo electrónico porque os enviaremos esta webinar para que lo podáis tener, y como me habéis preguntado muchos de que si algunos tenéis que ir o que si algún compañero no podía asistir, pues os la enviaremos para que podáis verla o mandarla a quien queráis. Y además os mandaremos estas páginas web, que os las he dejado aquí en el chat ya, tanto la de Huertos de Biodiversidad, donde están los manuales de profesorado, alumnado, talleres, videotutoriales y demás, tanto también el proyecto Naturaliza, con todos los recursos de los que nos ha hablado la compañera. Y pues nada, de verdad que muchísimas gracias por participar, por estar aquí con nosotros este ratito. Os mandaremos, como os he dicho, el correo con esta información para que la tengáis, y que bueno, y que aquí estamos para lo que necesitéis de cara a los próximos meses, y esperemos que los próximos años que esto pues pueda crecer y podamos abarcar nuevos centros. Y nada, y Raquel, si quieres también decir algo. Nada, darles las gracias también por su tiempo y por su interés y su trabajo en los centros respecto a la creación de los huertos y cualquier otras iniciativas que lleven a cabo en este sentido. Así que nada, gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.